Gracias, Jesús. Te doy toda la gloria, toda la honra, mi buen Dios. Gloria a Jesús de Nazaret. Gloria al Dios Todopoderoso, al Alfa y el Omega, al principio y fin, al que es, al que era y el que ha de venir. A Jehová Dios Todopoderoso sea la gloria. Bendito sea el Señor por siempre. Gracias, Jesús, aleluya. Señor, te adoramos, porque no hay nadie como tú, oh Dios. No hay nadie como tú, Señor. Bendecimos tu nombre, porque tuyo es el poder, tuya la gloria, tuya la alabanza. Gracias, Jesús. Gracias, mi Salvador, mi Redentor, mi Dios perdonador. Te damos a ti la gloria y el honor en este día, en esta hora. Señor, levanto mis manos para adorarte y para bendecirte. Reconocer que sin ti nada somos, sin ti nada soy, sin ti nada puedo hacer. Tú eres el alfa y eres la omega. Tú eres el principio y eres el fin, oh Dios. Gracias, Señor, porque eres el Dios del cielo y de la tierra y de toda la creación. Tú creaste el universo. Bendito sea tu nombre, Señor amado. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. A tu servicio, Señor. Gracias, Dios. No será mucho, pero gracias, Jesús, aleluya. Gracias, Señor, te adoramos. Ahí donde tú estás, adora a Dios. Dale un momento de adoración a aquel que te tiene respirando, que te tiene con vida. Al Dios que tiene misericordia, al Dios que perdonó todos tus pecados, a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Jesús, el Señor. Sí, Señor amado, gracias. Gracias, Dios. Sabe, el domingo hablé sobre Isaías capítulo 6, pero quedé con la inquietud. Escucha bien esta palabra. Escucha bien, quiero que escuche bien esta palabra. Le puse ahí como título: renuncia a la culpabilidad y acepta, recibe el perdón de Dios. Hablaba el domingo y no voy a hablar bajo el tema, quiero hablar bajo este tema: renuncia a la culpabilidad y recibe el perdón de Dios. Hablé el domingo sobre el tema que se muere el rey, pero hoy quiero basarme a los versos 3 en adelante. Esta es, si te lee Isaías capítulo 6, encontrará unas de las riquezas del Señor sobre el perdón del pecado y de la culpabilidad. Isaías se encontraba en una situación difícil. Según el verso 3 en adelante, dice la palabra que de repente vinieron, dice, y el 1 dice, por el verso 2 dice, por encima de él había serafines. Bueno, voy a leer desde el primer verso para que pueda entender toda la historia. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, aquí hablando Isaías, escucha esta palabra. Entonces dije, dijo Isaías, ay de mí, ay de mí, ay de mí, dice Isaías, que soy muerto,
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar. Escuche esta palabra: tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo aquel serafín: Isaías, voy a poner ese nombre ahí, Isaías, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Wow. Es quitada tu culpa y limpios tu pecado. Renuncia a la culpa y recibe el perdón de Dios. Aquí encontramos un hombre llamado Isaías. Si te das cuenta, antes del capítulo 6 de Isaías, ya Isaías tenía un ministerio. Isaías era un profeta. Isaías es uno de los profetas mayores a causa de los escritos de este libro. Isaías ya profetizaba. Isaías era un hombre de Dios. Isaías con un ministerio, con un llamado. Isaías servía al Señor. Mas sin embargo, en Isaías había un problema, había una falta, había un pecado que él estaba cometiendo. Había una falta que él estaba cometiendo, y esta falta lo dice en el verso 5, que él era un hombre de labio impuro, de labio inmundo. Ese era el problema de Isaías. Hoy yo vengo a decirte cuál será el problema tuyo, cuál será la falta, el pecado que has cometido, que está cometiendo, cuál será el error que está cometiendo. Vengo a decirte algo, que esta escritura nos enseña a nosotros que aunque Isaías estaba cometiendo este pecado, ¿por qué? Porque vemos que de repente se le revela el Señor cuando Isaías decide soltar este pecado, cuando Isaías decide renunciar a este pecado. Dice que él dice: ¡ay de mí! Cuando él escuchó que los serafines decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Fue cuando Isaías entendió y dijo: si yo estoy en la cocina, allí está la gloria de Dios. Si estoy en el baño, allí está la presencia del Señor. Si estoy en el trabajo, allí está la presencia del Señor. Donde quiera que yo esté, entiendo que Dios está. Y número 2, yo entiendo que Dios es santo y yo soy un hombre pecador. Soy un hombre pecador. Pero me llama la atención que en esta porción, wow, gracias Jesús, no encontramos a un hombre señalando a Isaías. No encontramos a un serafín señalando a Isaías. No encontramos a Dios señalando a Isaías, más bien revelándosele a Isaías para que cambiara el estilo de vida que él estaba llevando. La Biblia dice en Proverbio que el que confesare su pecado y se aparta alcanzará misericordia, mas el que lo oculta no. ¿Me entiende? Lo que la Biblia aquí nos quiere dejar dicho, que aunque el hombre podrá señalarte, Dios quiere restaurarte. Aunque el hombre quiera hundirte, Dios quiere, aleluya, restaurarte. Dios quiere levantarte. ¿Qué vengo a decirte en esta hora? Tal vez te encuentras en pecado. Vengo con palabra de Dios. Dios quiere restaurarte. Dios quiere perdonarte. Dios quiere que suelte ya ese pecado que está cometiendo. Isaías era un ministro del Señor, un hombre de Dios, una mujer de Dios, mas sin embargo era de labio inmundo. Ese era el pecado que él tenía, que tenía problemas con su boca. Tal vez le gustaba criticar, murmurar, hablar mentira. No sé qué era lo que Isaías tenía, pero yo no sé cuál es que el pecado que tú estás cometiendo. No sé cuál es el error, la falta que estás cometiendo. Yo sé la falta que yo cometo, aleluya, o que puedo cometer. Yo la sé, pero ¿cuál es la tuya? Y en esta hora quiero decirte que hay esperanza y que lo que Dios quiere es perdonarte y restaurarte. Dice que de repente apareció un serafín. Cuando Isaías reconoce su pecado,
Aparece un serafín con una tenaza en la mano. Qué importante es reconocer que somos pecadores. Qué importante es reconocer la falta que estamos para poder apartarnos. Es cuando Dios mira nuestro corazón y es cuando Él dice: por cuanto lo confesaste, por cuanto reconociste que eres pecador, que eres pecadora, entonces yo voy a restaurarte, voy a perdonarte. Dice la palabra que cuando Isaías dice: ay de mí, que soy muerto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que un hombre no puede ver a Dios y quede vivo. Isaías había visto a Dios y reconoció que él era un hombre impuro, que él era un hombre pecador. Ante la santidad de Dios, tendrá que reconocer que tienes una falta, tendrá que reconocer que tienes un pecado, tendrás que reconocer que eres un hombre, una mujer pecador y que necesita de Jesús. La Biblia dice que este serafín corrió rápidamente al altar. Wow, me llama la atención el altar. El altar en el Antiguo Testamento era símbolo o tipo, mejor dicho, una tipología del sacrificio de Cristo. En el altar era donde se sacrificaban los animales para perdón de los pecados del pueblo. Era allí en el altar donde se derramaba la sangre de aquel cordero para poder que el pueblo tuviera perdón de pecado por ese año. Mas sin embargo dice que del altar toma este ángel, este serafín, toma aquella tenaza con carbón encendido y lo pasa sobre la boca de Isaías. Le dice: Isaías, he aquí tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. El pecado, mi amado hermano, mi amada hermana, el pecado siempre va a traer consecuencias. No importa qué magnitud del pecado sea, si es que quiere enumerarlo o quiere ponerle por tamaño, porque hay gente que creen que solamente pecado es adulterio y fornicación. Pero quiero irme más sencillo todavía. Una mentira es pecado. Mentira. Hay gente que no pueden hacer un negocio sin hablar mentira. Hay gente que no pueden tener una conversación sin hablar mentira. Hay gente que creen que la salida o el escape a cualquier problema o a cualquier cosa es hablar una mentira. Mas sin embargo, la Biblia dice que Satanás es padre de toda mentira y que los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Eso es un simple ejemplo de una mentira, que tal vez tú dices una mentira pequeñita, no es nada, es pecado delante de Dios. Todo engaño es pecado delante. Hay gente que no pueden hacer un negocio si no es para engañar. Hay gente que viven engañando. Gente cristiana, gente que alaban a Dios. Yo no sé cuál es el pecado que tú estás cometiendo, pero tengo buena noticia. El evangelio quiere decir buenas noticias. Tengo buena noticia para ti hoy, y es que si aquella tenaza que fue tomada del altar, si aquel carbón fue tomada del altar, perdonó y limpió toda culpabilidad en Isaías, cuanto más la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario te limpiará de todo pecado. Yo empecé diciendo que todo pecado trae consecuencias. Sí, todo pecado, por pequeños, grandes, que tú lo puedas ver, trae consecuencias. Mi amado hermano, mi amada hermana, lo mejor es apartarse de todo pecado. Pero hay algo que queda. Unas de las reseñas de las cosas que quedan cuando cometemos pecado es culpabilidad. Hay gente que tienen que soltar y renunciar a la culpabilidad porque ya fueron perdonados. Hay gente que fueron ya perdonados hace 5 años. Dios los perdonó. Ellos se humillaron delante de Dios. Cometieron una falta, un pecado, un horror. Lo cometieron. ¿Sabe qué? Y Dios se humillaron delante del Señor. Dios lo perdonó. Aunque el hombre todavía lo está señalando. Aunque el hombre te está señalando, mujer. Aunque el hombre te está señalando, hombre. Aleluya. Pero la Biblia dice que si te humilla y reconoces tus pecados,
Dios es fiel para perdonarte. Aleluya, Dios es fiel para perdonar cualquier pecado. Y hay gente que están arrastrando con una culpabilidad de hace 5 años, 10 años, hace 1 año. Pero vengo a decirte en esta hora que cuando Dios te perdona, Dios también te quita toda culpabilidad de tu vida. Ya no arrastre más con la culpabilidad del pecado que cometiste hace 10 años atrás, 5, 7 años. Ya no arrastre más con la culpabilidad del error que cometiste hace 1 año. Si ya te humillaste, reconociste que pecaste, reconociste que le fallaste a Dios y tú te arrepentiste y te apartaste de ese pecado, quiero decirte que desde el momento en que le pediste perdón a Dios, desde el momento en que en tu corazón reconociste, aleluya, que le fallaste al Señor, desde ese mismo instante la sangre de Cristo vino sobre tu vida y te perdonó. Ya no hay por qué cargar con esa culpabilidad. Aleluya, hay gente que están cargando con culpabilidad. Quiero terminar con un testimonio. En una ocasión me llama un amigo, me llama un amigo y me dice, me confiesa y me dice: Ale, necesito confesarte algo. Me estoy muriendo por dentro. Me estoy secando. Le dije: ¿qué pasa contigo? Me dice: estando casado, yo cometí un pecado de adulterio. Le fallé a mi esposa. Me siento mal. No puedo tener intimidad con mi esposa. No disfruto de mi familia. No disfruto de la paz de Dios. Le hice una cuanta pregunta. Primera pregunta que le hice: ¿y qué pasó con esa relación? Me dice: Ale, fue algo de un día. Yo me arrepentí de eso. Lloré delante de Dios. Cerré toda comunicación con esa persona. Cerré Facebook, cerré todo. Cambié mi número de teléfono. Cerré toda comunicación. Le dije: entonces, ¿tú crees que Dios te perdonó? Me dice: yo creo que Dios me perdonó, pero ¿por qué todavía tengo estos pensamientos si hace 7 años que yo cometí eso? Le dije: porque hay una tercera cosa que debe de hacer, y es recibir el perdón de Dios. Oré por ese amigo mío, lloró, se humilló allí otra vez, oré por él. Reprendí la culpabilidad que estaba atormentando su vida, atormentando su matrimonio, atormentando su paz, atormentando el gozo que Dios le había dado. Lo estaba atormentando. Aleluya. Y cuando oré por él allí, de repente duré 2 semanas sin hablar con él. Y cuando lo llamo a las 2 semanas, le pregunto: ¿cómo te sientes? Me dice: Ale, no sabe cómo me siento. 7 años sufriendo, padeciendo de una culpabilidad y entendiendo que ya Dios me había perdonado. Ahora me siento bien, puedo disfrutar de mi esposa, puedo disfrutar de mi familia y estoy disfrutando de la gracia y del amor de Dios. ¿Sabes lo que Dios quiere hacer contigo, mi amado hermano, mi amada hermana? Tal vez hace tantos años que tú cometiste un pecado, un error, y todavía estás llorando por ese pecado, porque la gente todavía te señala. La gente todavía te dice: ahí va la pecadora, ahí va el pecador, ahí va aquel que cayó. Pero sabe, quiero decirte algo. La sangre de Jesús te limpia de todo pecado. Todo lo que tiene que hacer es renunciar a la culpabilidad, recibir el perdón de Dios y perdonarte a ti mismo. Tal vez tú dices que tú no sabes que yo destruí un matrimonio, que yo destruí una familia, que yo maté a alguien, que yo no sé el pecado que cometiste, pero yo lo que sé es que hay perdón de Dios para ti. Hay perdón de Dios. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. La sangre de Jesús te quiere limpiar de todo pecado. Mi amado amigo que nunca te ha convertido a Jesucristo por causa de lo que ha hecho en tu pasado. Tal vez tú dices, como me dijo alguien a mí en una ocasión: ¿usted cree que Dios puede perdonarme después de todo lo que yo he hecho? Le dije: yo no sé lo que tú has hecho, pero yo sí sé que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado.
La sangre de Jesús te limpia de todo pecado. ¿Cuánta gente hoy arrastrando culpabilidad cuando Dios ya lo perdonó? La Biblia dice, lo que Dios limpió, no lo llame el hombre inmundo. Si ya Dios te perdonó, aprende a caminar en ese perdón, en ese amor de Dios. Cierto es que hay gente que han cometido falta y que la justicia va a caer sobre ellos, la justicia humana. Sí, eso es cierto. Pero yo no me estoy basando a eso, me estoy basando al perdón de Dios. Que hay perdón, aunque te encuentres en la cárcel cumpliendo años, hay perdón de Dios para ti. Tal vez la sociedad jamás te va a perdonar. Sí, yo lo creo eso. Jamás te perdonará lo que tú hiciste. Pero Dios perdona ese pecado. Dios perdona ese pecado. Ya no cargue más con esa culpabilidad. Ya no cargue más con esa condenación. Permite que la sangre de Jesús te limpie de todo pecado. Y permite que toda culpabilidad se ha quitado de ti. Isaías capítulo 6, dice el verso 7, que aquel serafín voló y le dijo, tocando con él sobre mi boca, dice Isaías, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada toda culpa. Es quitada ¿qué? Toda culpa y limpio tu pecado. Voy a orar. Yo quisiera que tú compartieras hoy este video. Yo sé que si conoces a alguien, si no conoces a nadie, no lo comparta. Pero si conoces a alguien, o tú crees que la gente, tus contactos, tu familia que tiene ahí, crees que pueda recibir perdón a través de Jesús, yo te voy a pedir que lo comparta. Si crees que hay esperanza en Cristo Jesús, te voy a pedir que lo comparta. Quiero orar por ti ya para terminar. Aleluya, gracias a Dios. Sí, Señor, gracias por el perdón de tu pecado. Si me está mirando en esta hora, me vas a ver y no has recibido a Jesús como tu Salvador por causa de lo que tú has hecho en tu pasado, hoy quiero que ores conmigo y reciba a Jesús como tu Salvador y reciba el perdón de Dios. Solamente repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te pido que entre a mi vida, que me salve, que escriba mi nombre en el libro de la vida, que me reciba como tu hijo, como tu hija. Perdona todos mis pecados, lávame con tu sangre. Y hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y recibo ese perdón en mi vida y renuncio a toda culpabilidad. En el nombre de Jesús. Si ha hecho esta oración sencilla pero poderosa en Dios, quiero decirte que ha pasado de muerte a vida. Ha recibido la salvación a Jesús en tu corazón. Empieza a vivir esa vida nueva que Él te da. Empieza a leer la palabra de Dios, la Biblia. Empieza a orar, empieza a hablar con Dios. En el nombre de Jesús. Quiero orar por ti en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús. Señor amado, te presento todos aquellos, Señor, que hemos sido perdonados de alguna falta, de algún pecado, de todos nuestros pecados. Pero Señor, que todavía arrastran, Señor, culpabilidades. Te pido, Dios, por ellos, Señor. En el nombre de Jesús, que tú arranque de raíz toda culpabilidad y que todo pecado sea perdonado, lavado con la sangre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. 3 cosas quiero decirte ya para terminar. Número 1, tienes que reconocer que eres pecador, pecadora, reconocer el pecado. Número 2, a pedir perdón y apartarte del pecado. Número 3, recibir esa sangre de Jesús que se lleva todo pecado. Y número 4, renunciar a esa culpabilidad que quiere venir sobre tu vida. Dios no te condena. Quien condena al hombre se llama Satanás. Si te sientes acusada, condenada, es porque el enemigo te está condenando cuando ya Dios te perdonó. Si reconociste tu pecado y te apartaste de él, entonces tienes que soltar la culpabilidad y recibir esa gracia, ese amor, esa paz, ese gozo
que Dios quiere darte. Si tienes que perdonar a alguien, perdónalo. Si tal vez está muerto y dice, pero ya se murió, perdónalo en tu corazón. Dile, yo lo perdono. No importa el daño que te hayan hecho. Perdona, perdona. Aprende a perdonar. Aprende a perdonar, se aprende. Perdona. Y si tienes que llamar a alguien para pedir perdón porque cometiste una falta contra alguien, hazlo. Humíllate. Recuérdate que el que se humilla será exaltado. Dios va a exaltar a aquel que se humilla. Si tienes que llamar a alguien para pedirle perdón porque le ofendiste, porque le faltaste, porque le fallaste, porque cometiste una falta contra él, contra ella, llámalo, envíale una nota. Mira, yo fallé contra ti, te pido perdón. Algo sencillo, poderoso, que va a liberar tu alma de toda culpabilidad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuérdate, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Recibe el perdón de Dios y renuncia a toda culpabilidad que el diablo todavía esté poniendo en tu mente o en tu corazón. Como decía ahorita, gente que tienen 10 años, 10, 15 años, no sé, tantos años que ya fueron perdonados por Dios, mas sin embargo todavía arrastran esa culpabilidad, esa carga. Ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que tú vivas en libertad, libre, aunque la sociedad te señale, pero vive libre en Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y gracias por compartir la página Alex de Jesús Ministerio con tu contacto, y gracias por compartir los videos que siempre traemos. Bendecimos tu vida en el nombre de Jesús. Aprende a vivir bajo el perdón y la gracia del Señor.